Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Hoy les traigo estas historias que vivieron personas como nosotros, comunes, pero que fueron testigos de cosas paranormales. ¿Eres valiente? Te veo al final de estas historias. ¿Te dan miedo los reflejos en el espejo? Entonces no escuches esta historia. Esto le pasó a Aida y a Marina. Las dos eran de Guatemala, pero Marina vivía en California. Esto les pasó por ahí de los años 70. Resulta que un verano, Aida va a visitar a su prima Marina y se iba a quedar por ahí varios meses a disfrutar y a acompañar a su prima Marina y a sus tíos. Y de repente empezaron con una curiosidad. Aida le empezó a decir a Marina que quería jugar a la ouija. Ellas tenían entre 20 y 23 años. Y entonces empezaron con esto de he escuchado que existe este juego y que te puedes comunicar con espíritus que están en el más allá, y empezaron como que con esta inquietud. Entonces se pusieron las dos de acuerdo para cuando no estuvieran los papás de Marina, pues empezar a jugar a la ouija. Marina le preguntó a un amigo de ella que pues cómo era esto, y el que ya había jugado le dijo, no, pues está fácil, solo tienes que buscar como que una tabla o un papel para que ustedes hagan su ouija. Y dijo, pues no está tan complicado. Se esperaron a que los papás de Marina no estuvieran, y una tarde que ellos iban a salir y que iban a regresar más noche, pues aprovecharon para que ese día fuera ese día que tanto estaban esperando para jugar a la ouija. Aida fue la encargada de buscar como una tabla donde iban a poner pues ahí los números y las letras. Marina le dijo, busca por ahí en el patio, porque el papá de Marina se dedicaba como a hacer cosas de madera, muebles, entonces siempre había como que retacitos de madera por ahí en la casa. Entonces lo que le sorprendió a Marina fue que Aida se trajo un pedazo de tabla, pero así como que perfecto para la ouija, así como que este rectángulo muy bien armado. Marina fue la encargada de encontrar como que un vasito transparente de los tequileros para utilizarlo. Se trajeron los marcadores y empezaron ahí a armar la ouija. Se pusieron las dos en el piso, estaban como que medio nerviosas, pero pues más como que con la curiosidad de qué iba a pasar. Y pues empezaron con las preguntas. Que si había alguien ahí, que si se podían comunicar con alguien. Y dice Marina que no se movía para nada el tablero ni nada. Estuvieron ahí un ratito intentando y ella como que dijo, ay no, esto ya no funcionó. Pero Aida la convenció para que siguieran pues tratando de comunicarse con algún espíritu, porque Aida era la que traía como más inquietud de que esto funcionara. Y dice Marina que a Aida se le ocurrió traerse una vela que tenía su mamá en el altar, un altarcito que tenían ahí a la Virgen. Se trajo esa vela y la puso ahí a un lado de la tabla que estaban utilizando como ouija. Pues empezaron otra vez, dice Marina que ahora Aida hizo preguntas como que más tajantes, ¿no? De si hay alguien aquí, comuníquese, como que más así, un poquito más agresivas. Cuando de repente empezó a moverse este vasito que estaban utilizando como puntero. Dice que de repente se movió a la J y empezó a formar un nombre. Formó el nombre de Johnny. Y ellas empezaron como que con esta risa nerviosa, pero pues no podían creer que ya se estaba moviendo. Empezaron a platicar con este espíritu, que les dijo que era Johnny, que él había estado de soldado en la Army y que ellas le preguntaron que cómo había muerto, que qué había pasado. Y él les dijo que había sido como asesino. Entonces ellas se quedaron ahí como que, ay, tenemos un amigo nuevo, sí pudimos comunicarnos con alguien del más allá. Y pues ya, en eso como que les ganó el tiempo y ya iban a llegar los papás de Marina. Entonces lo que hicieron fue nada más tomar la tabla, tirarla y el vasito también como que esconderlo, tirarlo y ya. Pero dice Marina que esa noche, como ella compartía el cuarto con su prima Aida, no pudieron dormir. Fue una noche bastante agitada. Dice que volteaba a ver a su prima Aida y que veía que como que estaba dormida, pero que se movía muchísimo, que estaba muy inquieta. Marina tampoco pudo descansar bien esa noche. Cuando dieron las 6 de la mañana, pues las dos se levantaron para alistarse, para arreglarse. Dice Marina que primero se metió a bañar su mamá y luego ella y al final su prima Aida. Y que cuando ya ella se metió a bañar, de pronto escucharon como un grito. La mamá de Marina, o sea, la tía de Aida, pues se asustó muchísimo porque escuchó el grito de Aida súper fuerte, abrió la puerta del baño y Aida ya estaba como que con la toalla, pero pues recién salía de bañar y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué gritaste? Y Aida les dijo que cuando se vio en el reflejo del espejo del baño, vio que no era ella, era como otra persona. Alguien muy oscuro, alto, entonces como que pues se asustó muchísimo y ya se vio bien y ya estaba todo normal, pero como a primera instancia fue la imagen que vio, por eso pegó ese grito.
A partir de ahí, Aída ya no estuvo tranquila en casa de su prima Marina. Todo el tiempo decía que le movían las cosas de la recámara, que se sentía observada. Entonces, en lugar de durar algunos meses ahí en la casa de su prima, pues se regresó antes a Guatemala, porque pues ya no se sentía tranquila y dijo, pues a lo mejor de esta manera, pues me voy a calmar, ¿no? Dice Marina y su mamá que cuando se fue a Aída, cuando se regresó a Guatemala, ellas sintieron como que la casa más tranquila, más en paz. Y por su lado, pues Aída llegó a su casa, donde compartía la casa con muchos familiares, sus sobrinos, su abuelita, su mamá, también estaba por allá su esposo, entonces como que había siempre mucho movimiento. Dice que cuando llegó, pues ella estaba muy contenta de ver a toda su familia, pero para su sorpresa, no había nadie en la casa esa vez. Llegó, dejó la maleta, estaba como muy cansada, cerró la puerta de la sala, dice que se recostó en el sillón, y en el sueño profundo que estaba, de pronto escuchó que estaban moviendo la manija de la puerta. Se despertó y vio que la puerta estaba de par en par abierta y dijo, ¿llegarían mis sobrinos o mi abuelita? ¿Qué pasó? No había nadie había regresado a la casa, pero ella estaba segura que había cerrado la puerta. La volvió a cerrar y ya en un ratito más llegaron pues toda su familia, que como le había ido y todo bien. Pasaron algunos días y ella empezó a pasar sucesos muy extraños. Dice que un día estaba preparándose el almuerzo, cerró las perillas de la estufa y se sentó en la mesita que tenían ahí en la cocina. Cuando iba a empezar a comer, a almorzar, se dio cuenta como que la comida sabía muy extraña. Estaba como pasada, echada a perder. En eso se levanta, voltea y se da cuenta que estaban todas las hornillas abiertas. Ella estaba segura que las había cerrado. ¿Qué pasó? Las volvió a cerrar. Empezaron a pasar detalles así. Dice que otra vez de pronto estaba ella ahí en la cocina, pero que su abuela era la que estaba preparando algo de comer. Pero para esto ella ya había sentido como que había momentos en el día en que se debilitaba. Entonces era como si se disociara o intentara caer en un tipo de desmayo, ¿no? En donde ella perdía como que la conciencia. Y esa tarde dice que su abuela estaba en la cocina preparando de comer y ella estaba en la mesita de al lado, con una libreta haciendo algunas cosas. Cuando de pronto sintió como bajón de energía, que siente como que un tipo de desmayo, y que en eso su abuela grita porque se quemó con la estufa. Cuando voltea a la abuela a ver a Aída, se da cuenta que está como desvanecida. Entonces va y la mueve y Aída como que voltea a verla y pues está como que muy débil, ¿no? Lo que les llamó la atención es que lo que decía en la hoja que tenía ahí Aída en la libreta era: te vas a quemar. Entonces desde ahí como que ya los familiares se empezaron a preocupar porque pues creían que a lo mejor cuando fue a Estados Unidos a pasar allá el verano pues se había metido a lo mejor en una secta o algo muy extraño, ¿no? Porque estaba viviendo todo esto Aída. Entonces la mandaron a la iglesia. Era una iglesia que su familia frecuentaba mucho. La mandaron con el sacerdote. Aída llegó pues como que muy temerosa porque ella sabía pues lo que habían hecho, que era que habían jugado la ouija y todo esto. Entonces ella se puso a platicar con el padre. Duró como 1 hora o más platicando con él todo lo que había sucedido, que habían contactado a una persona, que habían utilizado la ouija y las cosas que ella estaba viviendo, ¿no? Que esto que se despersonalizaba, que sentía este tipo de desmayos. Y lejos de que el padre le dijera que le iban a hacer alguna limpia o que rezara, no. El padre le dijo que siguiera contactándose con Johnny para descifrar el mensaje que él quería dar. Que porque muchos espíritus de pronto pues no concluyen su vida, dejan algo pendiente y de pronto pues se quieren comunicar con las personas que estamos aquí en la tierra. Ella se quedó muy sorprendida con lo que le dijo el padre, pero pues lo puso en práctica. Lo extraño fue que cuando ella regresó a casa, pues como si Johnny o el espíritu de Johnny hubiera escuchado todo lo que le dijo el padre y ahora no se presentaba ninguna manifestación. Pasaron algunos días y ella empezó como que pues a asustarse de que ya no va a pasar nada o a lo mejor va a regresar con más fuerza. Ella estaba como muy nerviosa. Dice que una tarde que se encontraba ella en casa esperando a que regresara su esposo Rolando, estaba organizando algunas cosas cuando de repente siente otra vez eso, ese bajón de energía, eso como tipo desmayo, pero sentía que su mano se movía. Entonces lo único que se le ocurrió fue agarrar como que tipo una pluma y empezó a escribir en su pierna. Por ahí escribió una dirección en Estados Unidos y un número de teléfono. En eso llega su esposo.
Entonces ella lo que hace es como que pues cubrírsela o lo que se había rayado en la pierna, porque su esposo no creía para nada en las cosas paranormales, ni espíritus, ni nada de eso. Entonces no le iba a ayudar en nada. Ella nada más se cubrió como que lo que se había escrito en la pierna y dijo, pues ya al ratito lo pasó a una libreta. Pasaron algunos días y ella se dio cuenta pues que era una dirección en Estados Unidos con un teléfono, pero pues no se animaba a hablar porque pues ¿qué les iba a decir? Eran alguien que no conocía, cuál era el mensaje que les iba a dar. Dice que una noche estaba ella con su esposo en su recámara, ya muy dormidos, y que en la madrugada de repente siente como que alguien la está observando, una presencia. Se despierta y al pie de su cama ve a un chico alto que se veía joven y que traía el uniforme pues de la Army. Ese espíritu, esa presencia le señalaba como que una mesita que tenía ella al lado de su cama. Voltea a ver esa mesa y no sabe en qué momento ella, porque era su letra, había escrito un mensaje en inglés que decía algo como te van a robar el coche. En eso ella como que agarra la onda de que ¿qué está pasando? Esa presencia ya no estaba y empieza a escuchar como unos ruidos afuera. Despierta rápidamente a su esposo y le dice, se están robando el carro, y efectivamente 2 personas estaban intentando robarse el coche de ellos. En ese momento pues ya bajó el esposo, hablaron a la policía y pues no pasó a mayores porque ya se dio cuenta que se estaban intentando robar el carro. Y esta fue como una señal que le dio el espíritu de Johnny a Aida de que en realidad no era un espíritu malo, que en realidad pues también le estaba como ayudando. Ella se sintió como muy en deuda y aprovechó que su esposo se volvió a dormir para empezar a marcar al teléfono que el espíritu de Johnny le había dado. Empezó a marcar, pero nunca tuvo respuesta. Dice que desde ahí ella quedó muy inquieta y que sentía como que, pues en deuda, ¿no? Con él, porque pues le había ayudado y también con lo que le había dicho el padre. Lo que le dice Aida a su esposo es de que me regreso a Estados Unidos. No le dio como una explicación tan lógica, simplemente le dijo, tengo que ir. Tomó su maleta y se fue al día siguiente. También ella con muchos nervios de, no conozco a estas personas, esta dirección, pues a dónde me va a llevar. Llegó a Estados Unidos, tomó un taxi y le dijo al taxista, lléveme a esta ubicación, a esta dirección. Y ya llegaron y era una casa pues bastante linda, que se veía como muy familiar, y ella le pidió al taxista que se esperara, porque pues en realidad no sabía cómo iban a reaccionar las personas, si había gente, si no. Llega a la casa y toca la puerta, sale una señora ya en pijama porque ya era algo noche. La señora como que también sacada de onda y ella le dice, pues esto va a sonar como muy extraño, pero ustedes conocen a Johnny, y que en eso la señora soltó un grito. Baja el esposo de la señora y ella empieza como a contarles, es que les tengo un mensaje de Johnny, y ellos le dijeron pues que pasara a la casa. Empezó ella a explicarles lo que había pasado con lujo de detalle, que había usado la ouija, que había un chico llamado Johnny que pues había fallecido en la Army y que pues quería platicar con ellos, ¿no? Ellos le mostraron fotografías, algunos hasta videos, y se dio cuenta que efectivamente la aparición que ella había tenido en su casa era la de Johnny. Ella les preguntó pues que qué había pasado. Los papás le contaron que ellos seguían como que en la búsqueda de él porque simplemente no había regresado y había desaparecido. Entonces concluyeron en que el mensaje que quería darle Johnny a sus papás era que él ya había trascendido, que ya no lo buscaran y que él estaba tranquilo. Los papás le agradecieron mucho a Aida. Aida regresó a casa. Siempre decía a la familia que el espíritu de Johnny, aunque ya nunca se manifestó, la seguía cuidando. Porque tiempo después, el esposo de Aida empezó a tener comportamientos muy agresivos con ella y tuvo un accidente muy extraño donde perdió la vida. Dicen que el espíritu de Johnny la sigue protegiendo. Imagínate que estás en Las Vegas y que entras a una exhibición que está llena de estas vitrinas iluminadas y dentro contiene cuerpos humanos. Esto con la finalidad de que veamos pues cómo está compuesto el cuerpo humano, la complejidad y todo esto. De hecho, este tipo de exhibiciones se llevan a diferentes partes del mundo. Y es eso, como que la gente puede aprender más sobre el cuerpo humano. Los ponen en diferentes posiciones en los que podemos ver cada composición del cuerpo. Pero imagínate que esto se torna a una historia bastante terrorífica, porque resulta que una mujer, años atrás, ella perdió a su hijo. A partir de ahí, ella estuvo buscando por todos lados reportes policíacos y nunca encontraron ningún cuerpo, ningún antecedente de qué había pasado con su hijo.
Simplemente fue como si se lo hubiera tragado la tierra o desapareció por completo. Hasta este momento que se encontraba en esta exhibición frente a esa vitrina, donde su corazón le indicó que justamente el cuerpo disecado era el de su hijo. A partir de ahí, ella empezó a meter documentos para hacer que se le hiciera una prueba de ADN a este cuerpo. Obviamente esta exhibición cuenta con permisos donde se dice que todos los cuerpos que están exhibidos fueron traídos legalmente, ¿no? Y a partir de ahí se ha desencadenado situaciones muy extrañas en las que se dice que muchos cuerpos fueron de prisioneros, de gente que desapareció y que lamentablemente la familia de esas personas nunca fueron a reconocer el cuerpo, por eso los utilizan en este tipo de exhibiciones. Nunca se supo la verdad. Esta mujer sigue defendiendo que ese cuerpo que está en exhibición es el de su hijo Jonathan. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad este cuerpo exhibido sea el de su hijo o simplemente es su dolor de madre queriendo darle un cierre a su pérdida? Esto que te voy a contar te va a hacer pensar 2 o 3 veces antes de decirle a un niño, ¡ay! Solo es un amigo imaginario. Esto le pasó a un conocido. Él y su esposa tenían 2 niños, uno de 4 años y uno ya más grandecito de 10. Ellos hicieron un cambio de propiedad, iban a cambiarse a una casa más grande para estar más a gusto con la familia. Llegaron a esta casa después de mucho esfuerzo para poder comprarla. No hicieron mucha investigación de qué había sucedido en esta casa, era más como que la emoción de tener su hogar propio y esta casa nueva. Cuando llegaron todo parecía muy tranquilo, la casa estaba en muy buenas condiciones, ellos hicieron ahí algunas adecuaciones y algunos arreglos, pero lo más feliz era que los niños iban a tener cada quien su recámara, que era lo que tanto buscaban. Entonces, por algunos meses estuvo todo súper tranquilo, muy felices, cuando de pronto el niño menor empezó a decirle a sus papás que tenía una amiguita imaginaria, una niña con la que podía jugar, y que esa niña de pronto le contaba cosas que él no entendía muy bien, pero que lo hacía reír mucho. Los papás de este niño decían, ay, es normal, a su edad todos teníamos amigos imaginarios, entonces nada extraño, ¿no? No lo notaron como algo que pudiera correr un peligro. Entonces pasaban los días y él platicaba las historias que le contaba a su amiguita y jugaba con ella. Es más, ya casi ni jugaba con su hermano mayor porque a él le gustaba mucho compartir su tiempo con su amiga, con su amiguita. Los papás lo dejaron, era como que parte de su imaginación y de las aventuras que vives cuando eres niño, hasta que de pronto empezaron a pasar cosas ya muy extrañas. Dice que una noche el papá fue a ver a su niño, que estaba ya acostadito descansando, y que cuando prendió la luz de su cuarto pudo ver por un segundo cómo la figura de una niña estaba al pie de la cama de su hijo. Dice que se veía como una niña con el cabello bastante largo y con ropa como muy antigua. No le vio la cara, solo el cabello. Pero a partir de ahí, este señor no pudo volver a dormir tranquilo porque se dio cuenta que esa amiguita que tenía su niño, en realidad era como un ente, un espíritu. A partir de ahí empezaron a escuchar ruidos, le decían al niño que porque había dejado algún juguete tirado y el niño decía, no, lo dejó mi amiga. Y este tipo de situaciones empezaron como a incomodar. La casa se sentía cada vez más pesada, como que un ambiente más extraño. Lo que hizo este señor fue empezar a investigar con los vecinos, qué había ocurrido en la casa. Iba a platicar con una vecina de enfrente que era como la más amable, y esta señora tenía toda su vida viviendo en esta colonia y le contó lo que había sucedido, que unas personas que habían vivido ahí habían tenido un accidente con su hija, que esta niña tenía aproximadamente la edad de su hijo menor y que esta niña había fallecido en un accidente. Nunca se aclaró bien qué fue lo que pasó, lo manejaron así con los vecinos y hasta con el periódico que habían ido a cubrir como esta nota de esta tragedia. La señora le agregó ahí algo que lo dejó a él pensando mucho, porque dice que la niña era muy alegre, muy tranquila, pero que a ella le había tocado escuchar cómo la niña jugaba sola y cómo hablaba de algo que le hablaba. Entonces esta mujer también pensaba que era parte de la imaginación de esta niña. Lo que fue muy horrible y extraño fue que al tiempo esta criatura tuvo este final
tan horrible, ¿no? Que murió en este accidente. Pasa el tiempo y pues las cosas empiezan a sonar extrañas en esta casa, ¿no? Había como que se escuchaban pisadas de alguien que corría por las habitaciones, por los pasillos. Su hijo ya no dormía tan bien porque decía que esta niña todo el tiempo quería que él le hiciera caso y que jugara con él. Entonces el niño amanecía como que con unas ojeras y no ponía atención en la escuela. Los papás le decían, oye, mi niño, ¿qué pasa? Es que ella quiere que juegue todas las madrugadas, que siempre esté jugando con ella. Yo ya me cansé, mami, le decía a sus papás. Y ellos ya estaban como tomando cartas en el asunto de que qué vamos a hacer. Traemos a alguien a que haga una limpia en la casa. Cuando de repente, así como apareció esta niña, desapareció. El niño nunca volvió a mencionarla ni a decir nada sobre ella. Solamente pasaban los días y muy de vez en cuando el niño se quedaba viendo como a una esquina, a un lugar oscuro, y decía que la niña le susurraba. ¿Has escuchado hablar del espíritu de las cadenas? Te cuento la historia. El hermano de Pau trabaja para una empresa mediana de contaduría, con varias sucursales en el país. Y esto le ocurrió cuando lo mandaron a hacer una auditoría a Puebla. Resulta que él pues ya estaba acostumbrado a que lo enviaran a diferentes lugares a hacer este tipo de investigación y pues parte de su trabajo. Todo normal, nada extraño para él. Se encontraba en estas oficinas cuando para el cuarto día, pues él ya quería terminar este reporte que tenía que enviar para poderse regresar. Entonces ese día dijo, pues yo no me voy hasta que termine. Se fueron todas las personas de esa oficina. Ya casi daban las 11 de la noche cuando él seguía súper concentrado tratando de sacar este trabajo. Y aparte como que no sentía miedo ni nada raro porque él estaba acostumbrado a quedarse muy tarde en los diferentes lugares donde le tocaba trabajar. Entonces no era como algo diferente para él. Siempre se concentraba muchísimo en lo que tenía que entregar, entonces ese día fue igual. Aunque ya casi daban las 11 de la noche, él seguía metido en su trabajo para poder entregar y regresarse al otro día a su ciudad. Cuando de pronto empezó a escuchar como atrás del pasillo donde él estaba sentado, empezó a escuchar como si alguien caminara, pero arrastrando algo, como si arrastrara algún tipo de cadena o de instrumento. La verdad, al principio él no pensó nada extraño. Dijo, ha de ser el guardia de seguridad que pues anda dando su rondín de cada noche y pues no sé, a lo mejor trae algo que suena. Nunca le prestó mayor atención ni le dio como que mucha importancia. Siguió trabajando hasta que después sintió que alguien le tomó como el hombro, una mano larga y muy helada. Eso hizo que él tuviera como un escalofrío en todo el cuerpo, volteó rápidamente y no había nada. Se levantó, fue al baño, como que se despabiló tantito, dijo, ay, ya son mis nervios de que estoy tan metido en este trabajo, ya quiero terminar que ya la mente me está jugando como pues este tipo de cosas, ¿no? Quería él terminar ya para irse. Entonces regresó a este espacio que le habían adaptado de trabajo, cuando de repente siguió avanzando y escuchó como un susurro de una voz muy suave, pero él no entendía lo que decían. En eso pues él ya se levantó de su lugar y dijo, no, pues esto no está normal. O alguien se metió, me están haciendo una broma o algo pasa. Baja por los elevadores con el guardia para decirle pues que había unos ruidos raros y que pues estaba pasando algo arriba. El guardia toma su macana y sus cosas pues para ir a revisar. Van a dar como este rondín y no encuentra nada. El guardia le dice, no, pues no hay nada, ya vio usted que no hay gente ni nada, le voy a dejar otra luz prendida por acá del pasillo, por si se ofrece algo. Está muy bien. Él se regresó a trabajar y el guardia a la parte de abajo, pues a seguir viendo en las cámaras y todo, ¿no? Cuando de pronto otra vez se sumerge mucho en el trabajo y empieza a escuchar otra vez estas pisadas, pero como muy cerca de él. Estas pisadas que arrastraban aparte algo. Y dice, no, yo ya no puedo continuar. Baja otra vez con el guardia de seguridad, le dice, hay algo, o sea, algo se escucha, hay alguien. Y el guardia le dice, aquí estoy yo con las cámaras y no está pasando nada. Entonces le dice, espéreme aquí, voy a dar otra vez la vuelta. Dice que no pasaron ni 10 minutos cuando el guardia regresó corriendo por las escaleras, ni siquiera por el elevador, con la cara desencajada, los ojos ahora sí que casi pelones del susto, y le dijo, váyase, váyase. Dice que él nada más alcanzó a agarrar su celular, ni siquiera el maletín, todo lo dejó ahí donde
se encontraba él trabajando y se regresó a su hotel. Dice que al otro día en la mañana regresa a la oficina, le preguntan que por qué había dejado todas las cosas así, ¿no? La computadora, los papeles, todo. Y él empieza a contar al que era jefe encargado de ese lugar. Es que ayer me quedé hasta tarde, pero pasaron cosas extrañas. Entonces, pues lo único que hice fue irme porque el guardia ya ni siquiera me permitió regresar por las cosas ni nada y yo tampoco tenía la intención. Esta persona le dice que justamente esa mañana el guardia había renunciado de forma repentina, que no les dio más explicaciones, simplemente que él ya no podía trabajar ahí, tomó sus cosas y se fue. Esto pues confirmó la idea de que pues sí había visto algo horrible, ¿no? Él terminó ya ese día su trabajo, se regresó a su ciudad y dice que unos días después un amigo de él que trabajaba en sistemas de la empresa y que tenía acceso a todas las cámaras, lo pusieron como a revisar algo diferente, pero justamente de las oficinas donde él había ido a trabajar. Y resulta que vio algo tan horrible. Ve al hermano de Pau caminando hacia los elevadores y detrás de él se ve una figura como de una mujer, pero el pelo estaba como que flotando, una figura muy larga y como si el cuello lo tuviera pues no de manera natural sino extraña. Este compañero le tomó la fotografía al video donde se capta esta imagen y se la manda. Le dice, oye, capté esto porque estaba investigando unas cosas en las cámaras y pude darme cuenta que eras tú. ¿Qué pasó? Y él le empezó a contar pues lo que había vivido esa noche. Tiempo después empezó a circular esa fotografía por el WhatsApp de toda la oficina. Y esto hizo que los jefes pues ahora sí que mandaran borrar todo ese material porque ya estaba como tomando mucha fuerza y muchos mitos y muchas leyendas y ahora la gente ya no se quería quedar a trabajar más tarde y muchas cosas que ya no estaban favoreciendo a la empresa. Dice Pau que su hermano todavía conserva la fotografía, pero que nunca se la quiere mostrar a nadie porque cuando él la enseña dice que esa noche vuelve a soñar con este espíritu de esta mujer. ¿Has escuchado del canto de la bruja? Sí, ten cuidado, te voy a contar esta historia. Esto le pasó al tío de Luis cuando era adolescente, tenía como 12, 13 años. Y ya sabes que a esa edad todo quieres ir a buscar, a experimentar, nada te da miedo. Dice Luis que su tío siempre cuenta esta historia y que a él a veces le cuesta creer, pero que algunos de sus familiares la han confirmado. Dice que justamente iba a ser como Día de Muertos, se aproximaba esa fecha, y que él tenía un grupito de amigos, que eran 4 los que siempre se juntaban en esa colonia, ¿no? Y a unos kilómetros de ahí había un panteón. Ese panteón tenía como una zona nueva, tumbas nuevas y cosas como que muy cuidadas, árboles muy bonitos. Pero en la parte de atrás de ese panteón estaba como que la parte vieja y oscura, ¿no? Donde las tumbas ni siquiera estaban formadas, algunas estaban como que sin tapa, todo muy descuidado, que era la parte antigua de ese panteón. Estos niños planearon ir el Día de Muertos en la noche a explorar el panteón, pero la parte como más aterradora. Se pusieron ellos de acuerdo y que era como que un reto que iban a hacer y que no sé qué. Compraron hasta sus linternas. Obviamente todo esto lo hicieron sin que sus papás se dieran cuenta. Llega la fecha del Día de Muertos, ellos ya sabían que en la tarde pues iba a haber mucho movimiento en el panteón, entonces como que ellos se podían ir metiendo antes de que oscureciera para que en la noche no les fuera tan difícil poderse saltar la barda. Y así lo hicieron. Estos 4 amigos llegaron desde la tarde donde la gente ya iba saliendo y algunas personas que vendían cosas allá afuera del panteón. Había mucho movimiento, entonces pues no se iban a dar cuenta las personas que estos niños se iban a quedar ahí metidos. Y eso hicieron. Empezó a caer la noche y ellos, escondiditos, se quedaron en la parte más antigua de este panteón. Empezó a correr la noche y ahora sí empezaba la aventura. Prendieron sus linternas y empezaron como que a recorrer esta parte antigua del panteón, que la verdad estaba también muy peligroso porque había tumbas abiertas, había mucha hierba, había muchas cosas. Y empezaron ahí entre ellos como que a asustarse, ¿no? A hacer ruidos y así. Cuando de pronto uno de ellos, que era como que el más serio, les dice, hay algo ahí. Y se ve como que al final de un pasillo, pues un pasillo no definido, ¿verdad? Sino nada más por las tumbas que había ahí cerca. Ellos alcanzan a ver como un tipo bulto, pues creyeron que era como que tierra o que era como que basura y se van acercando y empiezan a ver que esa cosa se mueve. Cuando le apuntan con las linternas que ellos traían, voltea esa cosa
y resulta que era una mujer. Era una mujer como que toda llena de tierra, con el cabello como todo seco y duro, y lo que más les aterró fue que tenía como que la boca muy seca y los ojos como hundidos. Estos niños salieron corriendo, tropezándose entre hierbas y todo lo que había, y dicen que cuando iban corriendo que escuchaban como el canto de una mujer, pero no era en español, era como si cantara en otro idioma, en otra lengua. Entonces ellos no perdieron más el tiempo, se fueron corriendo hasta el final de este panteón. Ahí sí tuvieron que cruzar la barda, pues ya estaba cerrado. Dice el tío de Luis que uno de sus amiguitos hasta se hizo pipí encima del miedo y que llegaron cada quien a su casa muy asustados. El tío de Luis llegó con su mamá y le platicó lo que había pasado, súper asustado. La señora le dijo: cálmate, mijito, ¿quién los traía ya haciendo travesuras? Y que no sé qué tanto, lo regañaron y todo. Y esa noche como que pues ya, la mamá del tío de Luis le limpió con un huevo y que no pasa nada. Y dice que en la madrugada pues el tío se despertaba y que estaba como muy asustado. Entonces lo que hizo la mamá de él fue llevarlo con un curandero que estaba también cerca ahí en la comunidad que ellos vivían. Cuando llevaron a este niño con el curandero le dijo: no, lléveselo de aquí, porque lo que vieron estos niños en el panteón no fue una mujer ni una viejita, es el espíritu de una bruja que está ahí enterrado. Era una bruja malvada que vivió en esta zona y que la enterraron, y dicen que pues con piedras y todo, porque como que no se quería dejar morir. Entonces como estos huercos estuvieron ahí invadiendo, pues que ahora iba a estar como que difícil que esta presencia los dejara. Y sí, el curandero tuvo razón, porque dice el tío de Luis que pasaron varios años y que él por las noches seguía escuchando el canto de esta señora. Estas fueron todas las historias de este episodio. Me gustaría que me platiques cuál fue la que más te aterró, la que más te causó miedo. Y si también tienes alguna experiencia que nos quieras compartir, nos va a encantar recibirla. Acuérdate de suscribirte en las plataformas de audio y regalarme las 5 estrellas. Y en YouTube, prender la campanita. Y ahora sí, te deseo buenas noches si es que puedes dormir.